Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos nuestros compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre la representación política. Somos Eric Vidaurreta y David Palacios. ¿Qué es y cómo surge? La representación es la relación o interacción que establecen dos o más actores por medio del cual uno actúa o decide en nombre de otros. Esto en política. Se aleja del mandato deliberativo, ya que hay autonomización del mandato para asegurar un sistema democrático, donde habrá asambleas y un parlamento para descentralizar el poder. La competencia asegura mercados electorales abiertos y plurales, asegurando la libertad de información y de asociación. También existe la rendición de cuentas y el proceso electoral, donde se puede definir como la responsabilidad que tienen los representantes frente a sus representados, las instituciones públicas y otras derivadas de la sociedad civil. Aparte de esto, la representación política surge con la República Romana, el cual fue el primer gobierno en el mundo occidental en tener un gobierno representativo, a pesar de la forma de un gobierno directo en las asambleas romanas. En Gran Bretaña, Simón de Montfort es recordado como uno de los padres del gobierno representativo por la celebración de dos parlamentos famosos. Posterior a eso, el Parlamento de Inglaterra fue pionero en algunas de las ideas y sistemas de la democracia liberal, que culminaron en la Revolución Gloriosa y el paso de la Declaración de Derechos de 1689. La Revolución de las 13 Colonias condujo a la creación de una nueva constitución de los Estados Unidos en 1787 y en 1789 la Revolución Francesa adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Edmund Burke es un filósofo, político y escritor irlandés, y en 1774 escribe un discurso a los electores de Bristol. En este propone por primera vez un sistema desligado de los intereses de determinados grupos y realidades locales. Esto porque al interior del Parlamento inglés había una presión por parte de los terratenientes de la época que se legislara a su favor, pero Burke decía que el Parlamento debía ser concebido como una asamblea resolutiva y deliberativa de los asuntos de interés nacional, mas no personales ni individuales. Aportes y reflexiones de autores como Giovanni Sartori, Bernard Groothuizen y John Stuart Mill fueron muy contribuyentes. Sartori postulaba que el vínculo de confianza debe venir de arriba hacia abajo y no a la inversa. Debe ser un poder electivo y autónomo. También decía que los representantes nominados en las circunscripciones no representan una particular circunscripción, sino a la entera nación. Greg Tyson dice que se elige a un diputado únicamente porque se tiene confianza en él y porque se le cree capaz, en las cuestiones que se presenten, de no tener ante sí más que el interés del pueblo. Los revolucionarios franceses no clarifican las garantías que tenían que dar los representantes, solo se depositaba la confianza en aquella época. La representación autónoma la recoge el liberalismo durante la primera mitad del siglo XIX. Por otra parte, John Stuart Mill planteaba que la participación contribuía a mejorar y a educar a las personas. Los electores en el sufragio encontraban alternativas y asume como un instrumento de protección frente al gobierno. Pero existía una contradicción, ya que decía que los electores al tener un sentimiento individualista y egoísta, una participación masiva de la clase obrera podía llevar a que las decisiones de carácter legislativo beneficiaran solo a este sector. Estaba a favor del sufragio universal, pero con restricciones y diferencias. En 1861 reflexiona sobre el voto de la mujer, la cual aportaría con la responsabilidad en el asunto. Anunciaba el peligro del despotismo y la concentración del poder. Norberto Bobbio y Robert Dahl también aportaron mucho y reflexionaron bastante sobre la representación política. Dahl, por su parte, se presenta a favor de la competencia política, ya que esto aumenta la responsabilidad y control de los representantes y una mayor pluralidad. De lo contrario, merma el control y la canalización de las demandas sociales. Por otro lado,
lado, Bobbio dice que la representación política puede ser una representación de interés mientras existan los mecanismos e instituciones para velar por los intereses generales. Los sistemas representativos dependen de la capacidad que desarrollen para articular autonomía y control, y esto es lo difícil. Actualmente existe desafección del sistema político, donde se debe dar un sentido vinculante y la pluralidad y la oferta programática. Bueno, ahora voy a hablar sobre algunos elementos que nos entrega Bernard Manin en su libro Los principios del gobierno representativo. Primero hablaremos del principio de distinción, el cual consiste, o nos explica el autor, que es un tanto no igualitario del gobierno representativo, ya que los representantes son socialmente superiores a quienes les eligieron. Se creía firmemente que los representantes electos debían sobresalir respecto de la mayoría de sus electores, en cuanto a riqueza, talento y virtud. En la época en que se estableció el gobierno representativo, el porcentaje de la población que constituía el electorado variaba de país en país. Por ejemplo, en Inglaterra, solo los estratos superiores de la sociedad podían votar, mientras que en los Estados Unidos y la Francia revolucionaria, el derecho de voto estaba extendido a elementos más populares. Pero, cualquiera fuese el umbral, se adoptaron medidas para asegurar de que los representantes estuvieran claramente por encima del electorado. Otro elemento es la aristocracia democrática. El autor nos explica que durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, una tendencia dominó el desarrollo de las instituciones representativas, la extensión del derecho a voto, que con el tiempo culminaría en el sufragio universal. Tuvo lugar también otra transformación. Desapareció el requisito de la riqueza para ser representante. Estos dos cambios originaron la creencia de que la representación avanzaba hacia el gobierno popular. Se llegó, en efecto, a identificar a la libre elección de representantes por todos los adultos casi completamente con la democracia. En este contexto, la hipótesis que las elecciones pudieran contener una dimensión no igualitaria o aristocrática ni siquiera parecía digna de estudio teórico. En términos más generales, el movimiento favorable al sufragio universal, sin límites legales sobre el origen social de los candidatos, constituyó un avance tan evidente de la igualdad política que la posible persistencia de efectos no igualitarios o aristocráticos parecía simplemente irrelevante. Y finalmente tenemos el elemento del triunfo de la elección, en cual el autor menciona a Harrington, el gran paladín del republicanismo bajo la protección de Cromwell. Intuyó que Atenas fue llevada a la ruina porque su consejo, nombrado por el sorteo, carecía de aristocracia natural. Atenas fue imperfecta, escribe Harrington, porque el Senado, elegido de una vez por sorteo, no por sufragio, cambia cada año en su totalidad, no en parte, y no estaba constituido por una aristocracia natural, ni celebraba el suficiente número de sesiones para comprender o perfeccionar sus funciones, ni tenía suficiente autoridad para refrenar al pueblo de la perpetua turbulencia, de modo que acabó en la ruina. La misma teoría repite en la prerrogativa del gobierno popular. El hecho de que el Consejo o Senado fuese elegido por sorteo privó a Atenas del uso natural y necesario de una aristocracia. La mente de Harrington no solo albergaba ninguna duda de la elección. Contrariamente al sorteo, seleccionaba élites preexistentes cuando explicaba que cuando se deja a los hombres en libertad, espontáneamente reconocen a los mejores entre ellos. Tradicionalmente, sin embargo, el principio de rotación estaba asociado a la práctica del sorteo. ¿Cómo pudo Harrington abogar por la elección y la rotación en los cargos si, como hemos visto, la libertad de elegir es también la libertad de reelegir? Y por ende, el principio electivo y el ideal de la rotación están potencialmente en conflicto. No obstante, del mismo modo que las elecciones tienen indudables aspectos no igualitarios y no democráticos, contienen también innegables aspectos igualitarios y democráticos, siempre y cuando todos los ciudadanos tengan derecho a voto y todos sean elegibles legalmente para cargos. En un sistema con sufragio universal, las elecciones dan a todo ciudadano igual voz en las elecciones de representantes. En esto, los más humildes y pobres tienen el mismo peso que los más ricos y distinguidos. Y lo que es más importante, todos tienen la misma porción de poder para despachar a los gobiernos, a los que gobiernan al final de sus mandatos. Y finalmente, para concluir,
concluimos que la representación debe contener pluralidad, competencia política, un proceso electoral, accountability y rendición de cuentas, para tener control sobre los representantes actualmente existentes. El sistema político, donde las tecnologías, partidos, formas de llegar a la sociedad civil, la competencia entre partidos ofrece control, pero que sea combinada con plebiscitos de democracia directa como referéndums. Además, la autonomía de los representantes es un factor primordial para la comprensión del funcionamiento de la democracia representativa. La autonomía, además de ser importante, debe existir un límite de control a estos mismos, como la rendición de cuentas. En casos de acusaciones o mal uso del cargo, esta persona es juzgada bajo su mismo sistema y organismo. No responde a la justicia regular, especialmente en las instituciones colegiadas. Y el sistema democrático representativo dentro de todos los sistemas de gobierno es el más funcional. Agregar que el Parlamento tiene una función inspectiva y un poder de fiscalización, ya que pueden juzgar a diputados y senadores, dependiendo de la Cámara, funcionando como una corporación y funcionando con un fuero parlamentario. Así como el caso de ejemplo en la política actual, el caso de Gonzalo de la Carrera, atribuido a sus dichos violentos u transfóbicos. Eh, También podemos reflexionar y relacionar la política actual respecto a la representación política, también con el proceso constituyente, ya que la gente se sentía, trataba de que los convencionales cumplieran con todas las temáticas y las demandas que quería la gente. No así, había que velar mucho más por el interés nacional que el particular de cada persona. Y así también con las leyes que se están hoy en día abordando en el Congreso. Aborto libre, matrimonio igualitario, etcétera. Gracias por su atención.